Hola a todos. Hoy en Todo el Conocimiento vamos a ver la historia de un hombre, el cual la mayoría de personas no conoce, y que evitó que el mundo fuera destruido por armas nucleares. Su nombre es Vasily Arkhipov, soviético, y que en 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, su decisión personal salvó millones de vidas humanas. Esta es la historia del día en que estuvimos a un paso del fin de la humanidad. Comencemos. La Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto hasta el día de hoy de la historia de la humanidad, que dejó entre 50 y 80 millones de muertos, acabó oficialmente el 2 de septiembre de 1945, tras la muerte de Hitler y la rendición incondicional de Alemania primero, y tras la rendición de Japón, tras las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki después. El nazismo fue destruido, pero la guerra estaba lejos de acabar. Ahora las potencias occidentales capitalistas podían volver a mirar a su principal enemigo desde 1917, el comunismo. Entrábamos así en la Guerra Fría, una guerra entre dos bloques, el capitalista liderado por Estados Unidos y el comunista liderado por la Unión Soviética. Este gran conflicto, aunque por suerte para la humanidad no tuvo una guerra directa entre ambas potencias, sí generó una gran cantidad de conflictos, guerras, revoluciones o golpes de Estado por todo el globo durante las siguientes décadas, siendo posiblemente la más conocida la Guerra de Vietnam, pero teniendo innumerables ejemplos en Corea, Guatemala, Irán, Afganistán, Nicaragua, Chile, Yugoslavia, Oriente Medio, Argentina y un muy largo etcétera. Hemos de entender que esta constante lucha entre el capitalismo y el socialismo a través de tal cantidad de conflictos creó una brutal tensión entre ambas potencias, lo que incrementó la llamada carrera armamentística, aumentando y mejorando el armamento, entre ellos el nuclear, hecho que generó un gran temor a una posible guerra nuclear en el mundo. Dentro de este contexto de miedo y tensión, de todas las revoluciones, quizá la más famosa y diría que la más importante por sus repercusiones fue la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Evento que ya se comentó en el canal y que te dejo por aquí el vídeo porque es muy importante, clave de hecho, para entender la historia que viene ahora. Tras la victoria de los revolucionarios en 1959, los cubanos anticastristas junto al gobierno de los Estados Unidos rápidamente conspiraron para intentar derribar el nuevo gobierno de Castro, siendo el evento más conocido el de la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961. Un fracasado intento por parte de Estados Unidos junto a los cubanos anticastristas, bajo la llamada Brigada 2506, de tumbar el nuevo gobierno de Fidel Castro, que acabó con una aplastante victoria del nuevo gobierno cubano, y que asentó en el poder a Fidel. Tras este evento, Fidel, temeroso y convencido de que Washington, presidida por aquel entonces por John Fitzgerald Kennedy, no se detendría ahí, cosa que además era cierta, pues ya estaban tramando un nuevo ataque en la llamada Operación Mangosta para invadir la isla, se acercó mucho más a la Unión Soviética para ganar protección frente al enemigo imperialista que tenía a tan pocos kilómetros, mejorando las relaciones entre ambos países que ya había comenzado en 1959 tras el triunfo de la Revolución cubana. Por su lado, Moscú, liderada entonces por Nikita Khrushchev desde 1953 tras la muerte de Stalin, y que era conocedor de ese plan para invadir la isla, veía en ese conflicto una gran oportunidad tanto estratégica como geopolítica. Por un lado, podía poner una base aliada a menos de 200 kilómetros de suelo estadounidense, lo que haría que Washington fuera más precavido contra los soviéticos, a la par que los disuadía de volver a atacar la isla. Y por otro, el socialismo se asentaría en Cuba con la intención de poder extenderlo por otros países de Hispanoamérica. Además, esto equilibraba las fuerzas en la tensión nuclear y armamentística que dije antes, pues Estados Unidos ya tenía bases cercanas a la URSS con misiles balísticos nucleares, como era el caso de Turquía o Italia. Por esto, finalmente en 1962, Khrushchev decidió instalar misiles nucleares en Cuba en la llamada Operación Anadir, donde la URSS llevó en secreto a Cuba entre junio y octubre de 1962 24 plataformas de lanzamiento de misiles, 42 misiles R-12, cada uno con una cabeza nuclear de hasta 2,3 megatones, 45 ojivas nucleares, 42 bombarderos Ilyushin, 40 aeronaves MiG-21, dos unidades de defensa antiaérea, cuatro regimientos de infantería mecanizada y unos 47.000 efectivos militares. Estados Unidos, cuyo servicio de inteligencia acabó descubriendo los planes soviéticos gracias a los aviones espía U-2, respondió con un importante bloqueo naval de tres cruceros, un portaaviones y 140 navíos, con el objetivo de que no llegaran más suministros para continuar con la construcción de la base, y elevando su nivel de defensa al DEFCON 2, el previo a una guerra nuclear, y que solo ha sido utilizada por el gobierno norteamericano en dos ocasiones en toda su historia. Esta y en la Guerra del Golfo, en la llamada Operación Tormenta del Desierto en 1990. Como rápida curiosidad,
Esos aviones U-2 darían nombre a la famosa banda de rock irlandesa, aunque también se incluyó por el juego de palabras, ya que U-2 se pronuncia en inglés U-2, lo que significa tú también. Volviendo a lo nuestro, este hecho condujo al momento más peligroso de toda la historia de la Guerra Fría y quizá el momento de la historia donde más cerca estuvimos de entrar en una guerra global nuclear, que hubiera dejado a la Segunda Guerra Mundial en una anécdota, hecho que se conoce como la crisis de los misiles de Cuba. En este punto, cualquier error, mala decisión o pulsar el botón equivocado podría haber conllevado al desastre mundial. Y aquí ya toca hablar de nuestro héroe, el oficial soviético Vasily Arkhipov. Además de la operación Anadir, la Unión Soviética también llevó a cabo la llamada Operación Kama, en el cual cuatro submarinos soviéticos cargados con torpedos nucleares, que según se cuenta tenían el mismo poder destructivo que la bomba que se lanzó sobre Hiroshima, partieron rumbo a Cuba para instalar una base naval. Uno de estos cuatro submarinos era el B-59, en el que se encontraba Vasily Arkhipov como uno de los tres oficiales, junto al capitán Valentín Savitsky y el oficial Iván Maslenikov. Este submarino fue creado para navegar las gélidas aguas del norte, donde las temperaturas eran las ideales. Las aguas del Caribe, en cambio, eran demasiado calientes para la embarcación. Esto generó fallos en el aire acondicionado que dejó de funcionar, un aumento de las temperaturas, hecho que creó un calor insoportable de hasta 50 grados, tal como contó en su diario Anatoly Andreev, uno de los tripulantes de a bordo, o una falta de oxígeno y aumento de dióxido de carbono. Todo esto, como vemos, generó unas condiciones extremas y una tripulación agotada. Por si fuera poco, estaban incomunicados y llevaban días sin contactar con Moscú, pues para evitar ser monitoreados por los estadounidenses, viajaban muy profundo, haciendo imposible el establecer contacto por radio y muy difícil el captar transmisiones. Esto es importante mencionarlo, porque bajo estas extremas condiciones es más complicado mantener la cabeza fría ante situaciones de riesgo o miedo. ¿Y por qué digo esto? Porque el 27 de octubre de 1962, en plena crisis de los misiles, el capitán Savitsky aceleró la velocidad, quizá para llegar antes por las malas condiciones de la nave y la tripulación, pero cometiendo un grave error, pues un importante acorazado estadounidense detectó al submarino. La reacción del acorazado fue disparar munición, cargas de profundidad, que no eran letales, pero que tenían como objetivo obligar a los soviéticos a subir a la superficie. Esto nos llevó a un momento crítico. Dentro del B-59, los soviéticos, mentalmente agotados por el calor tras varios días sin aire acondicionado, con la limitación del oxígeno, estando totalmente incomunicados y con la tensión de una posible guerra inminente, lo único que pudieron ver es que el enemigo les atacaba, por lo que la principal reacción fue que había comenzado la guerra y por tanto les tocaba responder. O así lo pensaba el capitán Savitsky, que ordenó cargar el torpedo nuclear, pero el protocolo establecido por Moscú establecía que los submarinos soviéticos no necesitaban una orden directa del gobierno, pero sí que todos los oficiales estuvieran de acuerdo. En caso contrario, no se podía abrir fuego. Así, el capitán Savitsky reunió a los otros dos oficiales a bordo, Iván Maslenikov y Vasily Arkhipov, y comenzaron a discutir qué hacer. El capitán afirmó que no sería la vergüenza de la flota y aunque murieran todos, destruirían y hundirían al acorazado americano. Maslenikov estaba de acuerdo con su capitán, por lo que faltaba la voz de Arkhipov. Si aceptaba, dispararían, habría fuego cruzado y, aunque ellos no lo sabían, pues pensaban que ya estaban en guerra, un ataque de semejante magnitud, en ese momento de tensión extrema con ambas potencias apuntándose mutuamente, sí que hubiera arrancado muy probablemente un gravísimo conflicto armado nuclear, por lo que posiblemente en este instante histórico estamos ante el momento más peligroso de toda la historia de la humanidad. Pero por suerte para la humanidad, Arkhipov, sobreponiéndose a la tensión, las condiciones extremas del submarino, el ataque externo americano, la incertidumbre de saber qué pasaba en realidad y la presión de sus dos camaradas, mantuvo la cabeza fría y valoró muy seriamente la posibilidad de que la guerra aún no hubiera comenzado, y el oficial, quien gozaba de cierto prestigio entre los comandantes, se negó a atacar. Como el mismo Arkhipov contó tiempo después, argumentó que no se presentaba una situación real de conflicto militar y que era poco prudente, si efectivamente no estaban en guerra, abrir fuego, que las cargas estaban explotando a los lados, pero no de forma directa, por lo que parecían más señales que otra cosa. No se tiene la conversación como tal, pero sí se ve que Arkhipov, ayudado por su gran reputación, consiguió convencer al capitán y quitarle la idea de no abrir fuego, evitando así el lanzamiento de los torpedos nucleares que hubieran sido respondidos por los Estados Unidos con bombas nucleares, pudiendo haber arrancado así la Tercera Guerra Mundial, que como dije al principio, al ser nuclear, hubiera dejado la segunda en anécdota. Y finalmente el submarino subió a la superficie, encontrándose un poderoso portaaviones americano que no revisó el B-59 y el conflicto ya no fue a mayores.
Ese mismo día, un avión U-2 estadounidense fue derribado por un misil tierra-aire soviético mientras informaba a Washington sobre la isla. Pero finalmente, tras 13 días de tensión mundial extrema, Kennedy y Khrushchev llegaron a un acuerdo. La URSS eliminaría las bases en territorio cubano y a cambio el gobierno estadounidense se comprometía a no apoyar ningún ataque contra Cuba ni Fidel Castro, a la par que desmantelaría sus bases de misiles Júpiter en Turquía. Para que una crisis así no volviera a suceder, ambas potencias aceptaron potenciar el diálogo y se estableció una comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, el conocido como teléfono rojo. ¿Y qué fue de Arkhipov? Volvió con los submarinos al puerto de origen, pero no fueron recibidos como héroes y los superiores no supieron o no quisieron apreciar la importantísima decisión que el oficial Vasily tuvo en aquel submarino B-59. Algunos testimonios comentan que el alto mando de Moscú se decepcionó, diciendo que hubiera sido mejor morir allí que haber regresado sin una victoria y que haber subido a la superficie fue una humillación y un acto de rendición ante el enemigo. Arkhipov siguió durante varios años en el ejército, retirándose en los 80 como vicealmirante y moriría en 1998 a los 72 años, sin haber recibido nunca el reconocimiento que mereció por su intervención en el Caribe. Sería en el año 2000 cuando el oficial Vadim Orlov contó lo ocurrido en el submarino y cuando su figura empezó a tener reconocimiento, pero aún muy pobre hoy día, pues prácticamente nadie conoce esta historia. En el año 2002 recibiría un homenaje como el hombre que salvó al mundo. Y os dejo por aquí recopiladas de la BBC algunas frases en reconocimiento de Vasily Arkhipov. Antes de la conclusión final, si queréis saber más curiosidades sobre el Caribe, os dejo por aquí el vídeo que hice sobre la historia de la piratería, donde veremos a los verdaderos piratas del Caribe. De esta historia podemos sacar muchas conclusiones, pero una podría ser que tendemos a creer que la historia la marcan los grandes reyes o gobernantes, pero muchas veces una batalla, una guerra o incluso el destino del mundo entero pueden depender de una sola persona. Otro caso muy conocido y que va en la línea es el de Stanislav Petrov, que si te interesa déjame un comentario y en el futuro haré un vídeo sobre él. ¿Y qué hubiera pasado si Arkhipov hubiera decidido lo contrario? Pues realmente no lo sabemos y sería hablar por hablar, pero quizá tú y yo no estaremos aquí ahora para contarlo. Sí que recuerda su nombre y su historia porque Vasily Arkhipov es uno de los grandes héroes de la historia de la humanidad. Y con esto llegamos al final del vídeo. Lo primero, muchas gracias por verlo y espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo a seguir creando contenido de este tipo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho para no perderte ninguna nueva publicación, que ya sabes que aquí lo apostamos todo al conocimiento. Así que espero verte de nuevo en otro vídeo y hasta la próxima.